Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video en este canal donde hablamos sobre la vida en las Sierras Chicas de Córdoba. Hoy vamos a hacer un video muy especial ya que les voy a abrir las puertas de mi casa, ¿sí? Voy a sacrificar un poquito de mi privacidad para compartirles nuestra experiencia de construir nuestra casa y por ahí explicarles qué cosas nos salieron bien, qué cosas nos salieron mal y por qué. Y bueno, espero que les sirva para poder hacer un hogar óptimo cuando les toque atravesar esa experiencia. Bueno, así se ve nuestra calle justo afuera de acá enfrente de mi casa. Todavía, 3 años más tarde, todavía nos quedan estos materiales. Es una calle cortada por el momento. Es por eso que podemos, digamos, dejar esos materiales sin que nadie se queje. Pero, bueno, tratamos de ser lo más prolijos posibles. De todos modos, acá van a ver que está bastante desprolijo porque esto es como lo último que vamos a hacer, ¿sí? Todo esto, el frente, los caminitos, no existen los caminitos y la verdad es que complica mucho la limpieza, así que bueno, pero como se hicieron otras obras y esto se iba a seguir ensuciando, entonces esto quedó para el final. Una de las primeras cosas que recomendamos hacer es alambrar el terreno dependiendo de dónde estén, ¿sí? Ahora entramos un poquito más en detalle. Esta es una zona bastante urbanizada, ¿sí? Yo tengo muchas mascotas, tengo varios perros y la realidad es que no está bueno que anden dando vueltas, ¿sí? Entonces cuando nosotros recién nos mudamos y esto no estaba, sí estaba el alambrado alrededor, pero esta reja no estaba porque después la hizo mi pareja. Nosotros a los perros los teníamos como si fueran un departamento, ¿sí? Estaban adentro de mi casa y los sacaba varias veces por día para que hagan sus necesidades y den una vueltita. Pero bueno, es una zona que ya se urbanizó bastante y a mí no me gusta, no me parece correcto que anden dando vueltas, que es lo que más sucede en Río Ceballos. Si bien mis perros están castrados, están vacunados, desparasitados y todo, aún así siempre hay un riesgo de que se peleen con otros perros, de que maten un animal, de que destruyan la basura o se tiren encima de los autos o de las motos, ¿sí? Entonces yo creo que lo más responsable es alambrar. Si tienen un gran terreno, alambran una partecita, pero los animalitos adentro, ¿sí? Hay otros terrenos que son mucho más grandes y están ubicados en lugares más silvestres. Acá si bien se ve silvestre, pero créanme, esto está muy urbanizado. Allá hay todo casas, por allá también más abajo. Pero bueno, donde ustedes estén en un lugar que tiene mucha circulación de animales autóctonos, les recomiendo ahí sí, tal vez no alambrar o un alambre más, digamos, de esos que son 3 alambres o 5 alambres para que puedan pasar y transitar, ¿sí? Y en todo caso, si después se mudan con sus animales, hacen, no sé, por ejemplo, tipo un catio, ¿sí? Que sería como un patio para gatos o un paticito donde los animales pueden estar, digamos, sus animales, sus mascotas, no interfieran con los animales autóctonos, ¿sí? Acá donde estoy esto prácticamente no sucede porque de los animales autóctonos quedan los cuises básicamente y después son todas aves, pero la realidad es que está tan urbanizado que los animales ya se fueron. Pero sí hay otras zonas mucho más rurales donde sí habría que tratar de ver la manera de que a pesar de que esté su vivienda ahí, los animales propios del lugar no pierdan su territorio. A ver, de todo lo que vea voy a dar algún consejo, ¿sí? Y acá en este caso, si bien no le hicimos nosotros a la pared, pero obviamente las piedras así quedan muy lindas, ¿sí?
Pero al respecto de eso les voy a decir que si las paredes de piedra tienen mucho hueco, miren que empiezan a aparecer habitantes ahí, ¿sí? Habitantes varios, entre ellos a los alacranes les encanta esto así. Así que bueno, a tenerlo en cuenta, donde ustedes generen muchos huequitos así con las piedras, están generando nidos, ¿sí? Lo tenemos así, no lo tapamos porque la verdad es que no es tan grave en nuestro caso, pero bueno, tienen que ver si tienen que detectar cuál es el problema y bueno, primero tienen que ver escombros como tenemos ahí, que esto es porque tenemos que rellenar toda esa parte, y así cosas de muchas piedras con huecos, ¿sí? De última, si está bien tapado con cemento y no pueden hacer nido, bueno, no habría problema. Bueno, tenemos rejas en todas las ventanas, esto lo recomiendo. En este caso los hizo mi pareja, que es herrero, así que digamos que solamente gastamos en materiales. Y acá afuera tenemos un enchufe que puede ser muy útil para trabajar afuera, una canilla y las garrafas, que son dos para que si uno se queda sin una, tiene autonomía para enchufar otra hasta que lleva a rellenar la que quedó vacía. Se le hizo un techito para protegerlas y se les pone una cadena porque acá las garrafas a veces las roban, ¿sí? Acá van a ver que tenemos doble puerta, lo recomiendo porque donde ven casa abandonada o vacía, aunque sea un domingo por la tarde, si tienen más protección es menos probable de que les entren, ¿sí? Ahora vamos al house tour propiamente dicho. Vamos a hacer hincapié en las cosas que se hicieron bien y que se hicieron mal, porque la verdad es que mi casa está lejos de ser una casa modelo, ni de diseño, ni nada por el estilo. No hay nada que ostentar acá. Sí hay cosas que me gustó cómo salieron, pero hay otras que, por ejemplo, los muebles son todos muebles viejos, pero bueno, para nosotros es funcional y no, por ahí no le damos tanta atención a lo estético, así que vamos entonces a ver lo práctico. Después lo estético lo resuelven a su gusto, ¿no? Bueno, acá está el tablero. Además es útil tener cerca de la puerta un llavero y para colgar algunas cositas. Y esto es del termotanque solar para ver en qué temperatura está. Está un poco frío, ya estamos cerca del mediodía, pero si seguimos teniendo solcito va a poder subir, ¿sí? Y también muestra ahí el nivel del tanque. Y punto número 1 es que tenemos esta entrada, que a mí mucho no me gustan los pasillos, pero bueno, es como un pasillo súper ancho y quedó diseñado así, porque además otra cosa rara que tenemos es que el baño está apenas entramos a la casa. Aunque muchas veces los que entran no se dan cuenta, ¿sí? Cuando uno entra por primera vez, lo que ve la gente por ahí es la casa en sí, con la vista. Pero la realidad es que nosotros queríamos un baño largo, son más o menos 3 metros de longitud, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si lo ubicábamos en cualquier otro lado, nos quitaba vista, ¿sí? Así que, bueno, nos quedó así, es bastante compacto. La bacha es bastante angostita, entonces si originalmente la íbamos a poner acá, nos dimos cuenta de que podíamos tener la bacha para lavarnos las manos por un lado y por el otro entraba el lavadero, así que preferimos esta distribución y aprovecharlo el espacio al máximo, ¿sí? Acá están las piedritas de los gatos, que ahora es una caja de este estilo porque hay algunos que básicamente no apuntan bien, pero con esto se soluciona, ¿sí? Y bueno, la puerta en realidad se tenía que abrir para este lado, llegó con error, no nos dimos cuenta, cuando se instaló estábamos en plena pandemia, ni siquiera podíamos estar acá, así quedó el baño, es bastante largo
era un deseo mío de tener 2 ventanas, ¿sí? Para que se ventile bien, ¿sí? Para que se pueda secar bien. Si un baño fuera como más chico, no sería necesario, tal vez, pero lo veo bastante práctico por el tema de que en invierno uno quiere cerrar la puerta, ¿sí? Y por ejemplo, si la casa está calefaccionada, yo cierro la puerta y quiero ventilar solo el baño, entonces no me entra todo el frío al resto de la casa. Una cosita que no nos salió tan bien fue este escalón, que lo queríamos más alto para que no salpique. Y después, esto ya es un detalle decorativo, pero yo encargué estas cortinas por Mercado Libre, que son tipo como de tela del paraguas, y esas no me juntan hongo. Igual cada tanto obviamente hay que lavarla, pero a comparación con cualquier cortina de plástico, esta queda linda y no junta hongo. Bueno, ahora que veo este inodoro, me acuerdo de algo muy importante, y es que hay ciertas cosas en la construcción de la casa que van a quedar para siempre, ¿sí? Y no es el caso ni de las canillas, ni de los inodoros. Todos esos artefactos después se pueden reemplazar. Entonces es algo que hoy por hoy podríamos ahorrar el gasto. De hecho, antes teníamos un inodoro más sencillo, más económico, que fue a parar allá abajo en la ampliación que ya se las voy a mostrar. En cambio, los pisos acá, estos son de porcelánico, los de la casa son de porcelanato. Bueno, todos los revestimientos, esas cosas son mucho más complicadas de cambiar. Y también la distribución, ¿no? De toda la casa, las tomas de agua, los tomacorrientes, dónde están ubicados es difícil de cambiar. Ahora, la terminación, lo estético, sí, después esto así que es sencillito, se puede reemplazar, poner algo de otro material, de otro color. Las puertas incluso se pueden reemplazar. Si uno está apretado económicamente, puede poner cosas más económicas y más adelante, cuando esté en un mejor momento, ya lo puede mejorar. Bueno, esta es una habitación un poco de usos múltiples. Yo trabajo acá desde este sillón. Acá tenemos, bueno, las piedritas de los gatos. Hay agua comprada y agua de manantial, que es la que usamos para cocinar. Acá todas las cosas en esa bandeja de un poco de todo que uno quiere ocultar. Está mi compu, ¿sí? Entonces cuando empiezo a trabajar yo me pongo esa mesita encima y es la posición más cómoda que tengo para evitar las contracturas. Y después acá, bueno, también los gatos usan mucho el sillón, les encanta dormir acá en estos huecos. Tenemos los balanceados de los gatos y de los perros. Tenemos el canasto con la ropa sucia, hay una transportadora, hay un poco de todo. Acá también encerramos los gatos que vienen a hacer postoperatorio para la castración. Bueno, en el mueble este viejo hay de todo. Acá ya hay alimentos. Tenemos muchos muebles viejos porque antes vivíamos en un lugar mucho más grande y los amigos de los familiares que se mudaban y les sobraba un mueble nos lo dejaban para nosotros. Y la verdad es que trajimos todo para acá. Acá como consejo, tal vez, si ustedes trabajan remoto, está bueno tener un lugar cómodo para eso. Y después, bueno, esta ventana es chiquita porque da a la calle. Y esta ventana grande ya tiene una vista a la ciudad, pero justo ahora vino una neblina y tapó todo. Bueno, acá tenemos un espejo, por ahí es un mueblecito viejo. Este también es un mueble viejo donde tenemos, por ejemplo, cuando llegás y querés dejar una mochila, otras cosas que podemos llegar a acumular ahí, los saumerios, etcétera. Salamandra, ¿sí? La salamandra es algo muy útil en estos lugares, ya que los fríos pueden ser bastante intensos. Bueno, no es que la temperatura baje a menos 10 grados, esto es como muy raro, puede pasar una vez cada 10 años. Sí, es normal tener una noche de 3 grados bajo cero en algunas noches de invierno. No tan normal, pero son de las noches más frías, ¿sí? Pero todos los años
podemos tener una noche -3, -5 grados, y es muy útil este artefacto, ya que el tema del gas acá es con garrafa. De hecho, bueno, primero habíamos instalado esta estufita a gas, pero ¿qué pasa? El gas de garrafa, no sé qué componentes tiene, a mí personalmente me hacía arder los ojos, ¿sí? Entonces no podía estar mucho tiempo con esa estufa. Y además no es tan eficiente ni económico. Esta estufa igual no es tiro balanceado, pero la idea era usarla eventualmente. Pero una vez que instalamos la salamandra, la estufa ya no se usa más. Otro temita, nosotros habíamos dejado previsto un hueco de 4 pulgadas para sacar el caño, pero resulta que esto nos limitó bastante en poder elegir el modelo y la potencia de la salamandra, ya que la gran mayoría vienen con un caño a partir de 6 pulgadas, ¿sí? De todos modos, al ser una casa chiquita, esta salamandra nos alcanza perfectamente, y además si tienen una salamandra con más potencia hay que alimentarla con más leña, así que la recomendación sería hacerlo más grande. Bueno, además, como pueden ver, es todo un solo ambiente, ¿sí? La cocina, living y comedor está todo junto, y acá estarían las 2 habitaciones. Esto es provisorio, hace ya varios años que es provisorio, pero acá tiene que ir una barra, y abajo de la barra tienen que ir un montón de estantes, lo cual permitiría sacar el mueble de aquella habitación. Bueno, la parte de la cocina en realidad era como el corazón de la casa. Queríamos que la cocina sea amplia, que la mesada sea amplia, por ahí poder cocinar los dos, aunque a veces se dificulta un poquito el paso, porque justamente en vez de una barra tenemos toda esa mesa demasiado grande. Lo que puedo decir acerca de la mesada es que la encargamos, ¿sí?, a una empresa. El que esté interesado después puede preguntármelo en los comentarios. Es una empresa que vende las bachas y la mesada de inoxidable, y te lo vende como una sola pieza, ¿sí? Puede ir con este borde, puede ir sin el borde. Nosotros la habíamos encargado de 2,20 m, que no era la medida estándar, pero les pedimos si nos podían hacer una medida especial, y lo hicieron. Fue muy buena decisión, consideramos nosotros, de tener este material y este tipo de mesada, que es súper cómoda para limpiar y para usar. Esta es la cocina con su campana extractora, ¿sí? Tiene tanto para extraer como para iluminar. Y esta ventana la tenemos casi siempre con cortina, porque se ve la casa de la vecina y la medianera acá nomás, ¿sí? Esto para evitar eso, o hay que construir la casa como, no sé, más abajo, perdés en vista pero ganás a lo mejor en privacidad, o tener un terreno súper grande, cosa que no teníamos presupuesto. Así que incluso estando en un lugar así como alejado y tranquilo, la verdad es que puedes llegar a tener vecinos muy cerca, y ahí hay que ver qué es lo que te toca, ¿sí? Si te toca gente tranquila, si te toca gente que vive permanente o gente que viene cada tanto, si la casa se alquila para fin de semana, ahí tenemos otra historia. Hay gente que puede llegar a ser muy ruidosa porque quiere estar en la pileta con parlantes gigantes de música, entonces factor a tener en cuenta. Si uno está en un ejido urbano donde las casas estén una al lado de la otra, puede ser que no tengamos la tranquilidad y privacidad ideales, ¿sí? Por ahí un detallecito: nosotros separamos los residuos en orgánicos, acá los reciclables, y este tiene todo lo que no clasifica ni como orgánico para el compost ni como lo reciclable. Esta es la puertita para los gatos, y en invierno cerramos con esta otra puerta de madera. Tenemos bastantes ventanas y este ventanal porque queríamos aprovechar la vista y el sol, y nos ayuda un montón en el invierno
tener la casa más calentita, ¿sí? Son pocos los días que usamos la salamandra, las 24 horas, serán 15 días al año y ni siquiera serían 15 días seguidos, ¿sí? A veces son 3 días seguidos, después tenemos solcito y solamente la usamos de noche. Con respecto a las ventanas, quería aclarar que nosotros tenemos ventanas de BH, no es una calidad altísima, tuvimos que agregarle algunas cuestiones para cerrar algunos huecos que tenían para desagotar agua, pero terminaba entrando ahí un chiflete. Pero bueno, para el verano está buenísimo tener muchas ventanas para ventilar la casa, para que se mantenga seca y no junte humedad. Pero si no están bien aisladas, si no están bien hechas, pueden generar algunas corrientes cruzadas que dificulten la calefacción, porque va a tener una pérdida de calor. Y de la misma manera en verano, si queremos conservar el fresco, uno cierra con cortinas todo y más o menos se mantiene. El calor acá en las sierras no es algo fundamental porque no es tan fuerte y cuando es fuerte a la noche siempre refresca. Entonces personalmente nosotros con un ventilador andamos perfecto y es muy de vez en cuando que lo tenemos que prender. Bueno, en la habitación también tenemos 2 ventanas y esto es muy útil en verano para dormir más fresquitos. La realidad es que siempre dormimos tapados porque refresca y porque tenemos esta ventilación cruzada. Y estas son cortinas blackout, así que en invierno frenan el fresquete. Fue un regalo, hay muchas cosas de acá que fueron regalo. Bueno, acá hay sillas y más sillas porque se usan como camas, aunque a veces se usan como rascador porque deberíamos poner rascadores en casa, así los gatos no se las agarran con las sillas. Y esta mesita de luz también tiene camas y camas. Bueno, es una casa chica, pero somos muchos acá y de alguna manera logramos convivir. De ninguna manera desanimo a la gente a que adopte animales, simplemente que uno después se adapta a su configuración familiar, ¿sí? Ellos son familia y uno adapta la casa o su estilo de vida a la presencia de ellos. Son 7 gatos, 8 gatos ahora, 4 perros y por ahí no es lo más común, así que no significa que por tener un animal tengan algún problema de los que tenemos nosotros. Acá algo interesante es que este placar que ocupa toda la pared ayuda a aislar acústicamente de la habitación del lado. ¿Sí? Está en la pared que separa las 2 habitaciones, así que eso está muy bueno. La terraza fue parte de una ampliación que no se construyó desde un principio cuando se hizo la casa, sino que con ayuda de familiares se decidió ampliar la casa para que ellos puedan venir a visitarnos y estar más cómodos. Esta terraza en realidad es el techo de una habitación y un bañito que tenemos abajo. Y acá puedo recalcar como un punto importante es que esto no fue proyectado desde un comienzo. Y yo recomiendo a la hora de proyectar la casa, proyectar cualquier ampliación posible, ya que después al no haberlo planeado puede salir más caro. Todo tiene solución, pero después puede ser más caro. Por ejemplo, tuvimos que hacer un movimiento de suelo extra, tuvimos que usar un pegamento para pegar losas viejas con losa nueva y no cualquiera lo sabe hacer. Entonces, nada, aunque no piensen que la van a ampliar a la casa, yo recomiendo igual proyectarla como si se fuera a ampliar algún día. Bueno, esta terraza es muy cómoda a veces para estar y tomar un poco de sol, pero la mayor parte del tiempo la realidad es que o está muy frío o está muy caluroso, así que para eso uno puede poner un toldito o alguna solución que no tenemos puesto nada, pero también se puede hacer para que se aproveche mejor este espacio adicional. Es muy útil para secar la ropa, pero a veces cuando hay mucho viento se vuela todo, ¿sí? Entonces también una ventaja de estar arriba es tener la vista y poder aprovechar el sol, pero por un lado, como puntos negativos, el viento nos pega con todo, no hay nada que nos proteja ni que nos repare
Y otro punto negativo es que, por ejemplo, allá tenemos abajo una avenida y en ciertos horarios del día hay bastante ruido y acá se escucha mucho, sube para acá, ¿sí? Los ruidos de la ciudad suben. Ahora, si uno no está tan arriba ni tan expuesto y está como atrás de un cerro, atrás de una curva, ahí queda más protegido de los vientos y de los ruidos. Pero podría, por ejemplo, no tener tanto sol o no tener vista, ¿sí? Porque la misma montaña, por ahí uno le tapa la vista y puede tener algunas casas más encima. Entonces, bueno, todo tiene su costo y beneficio. Yo les marco estos puntos para que ustedes vean qué es lo que prefieren, ¿sí? Acá no hay una respuesta correcta. Aprovechando el sol de la terraza. En cuanto al termotanque solar, la realidad es que cuando hay sol calienta bien el agua y si estamos en verano con temperaturas bastante altas puede llegar a hervir el agua y por eso tiene una válvula de alivio para escupir el agua. En invierno es más difícil que llegue a esa temperatura, pero la principal diferencia entre el verano y el invierno es que al haber menos de sol en invierno, al haber temperaturas más bajas, le queda menos autonomía para los días en los cuales no hay sol. Rápidamente me quedo sin agua caliente. Esto se puede suplir con una resistencia, ¿sí?, que viene instalada en el tanque y con el sensor de temperatura uno puede medir hasta qué temperatura la quiere calentar y una vez que llega a esa temperatura la puede apagar. La resistencia se puede programar hasta cierta temperatura y corta sola. Entonces, en verano, con que se haya calentado bien el agua y después tengamos 1 o 2 días nublados, podríamos andar bien, pero en invierno, ya al primer día nublado, probablemente si ustedes se bañan a la noche, la temperatura esté bastante baja y no alcance o esté muy justa como para bañarse a la noche y ya el otro día olvídense de tener agua caliente. Con respecto a eso, habíamos pensado en colocar un calefón en paralelo para calentar el agua, pero la gente que ya está viviendo acá hace mucho tiempo y ha utilizado el termotanque nos ha aconsejado no hacerlo porque no era necesario y con la resistencia se podía uno arreglar bien y la realidad es que sí, que con la resistencia eléctrica nos alcanza, nunca nos llegó una factura con un monto desorbitante, al final no nos fue necesario un termo a gas o un calefón a gas. Pero el que quiera tener más autonomía y tener más opciones y el espacio se lo permite, lo puede hacer. En nuestro caso realmente no teníamos lugar para colocar el calefón y preferimos no hacerlo. Bueno, normalmente los arquitectos recomiendan orientar la casa hacia el norte y es lo que hicimos, la verdad que nos funciona perfectamente bien. Tanto en invierno como en verano, eso favorece a que la casa esté más calentita o más fresca y en general, si ustedes hacen la planificación de la vivienda con un arquitecto, normalmente ellos saben un montón de detalles y previsiones para proyectarla de manera más adecuada. Nosotros hemos contratado un arquitecto desde el comienzo, ¿sí?, desde la proyección de la vivienda, si bien ya teníamos una idea bastante específica de lo que queríamos, pero nos ayudó a ordenar un montón de cosas y de sacarle el máximo provecho a los poquitos metros cuadrados que estábamos dispuestos a construir. Por otro lado, también nos gestionó toda la documentación para poder empezar la obra, ya que todavía no estábamos viviendo en Córdoba y además hemos contratado sus servicios para parte de la supervisión de la obra. Así que bueno, esta fue nuestra experiencia con el arquitecto. Los servicios que uno requiere de un arquitecto pueden ser un poquito más básicos o también pueden ser mucho más amplios hasta el punto de que tengan una especie de contrato de llave en mano donde ya les entreguen toda la vivienda hecha. Bueno, ¿qué tenés para decir al respecto? Necesito plata, acá voy a dejar mi número de cuenta, siéntanse libres, mandarme todo el dinero que quieran. Bueno.
Obviamente al tener perros tenemos algunas cuchas, algunas camitas para ellos, para que estén más cómodos. Ahora pueden ver la casa desde afuera, que tiene, acá desde la calle, tiene ventanas chiquitas, ¿sí? Por eso de que no queríamos tener tanta vista a la calle. Este alero es un poco estético y un poco para proteger las ventanas de los granizos y tormentas fuertes, pero bueno, fue un gasto grande y no sé si lo amerita, así que hay otras formas de proteger las ventanas. Se puede poner un techito de una chapa o de otro material para que cumpla esa misma función. Bueno, acá esta parte sí hicimos una escalera, entonces es más cómodo bajar. Nos faltaría hacer algo así arriba, unos caminitos, pero bueno, la escalera sí ya la tenemos hecha por fin. Abajo del dormitorio, lo que yo les decía, no haber planificado una ampliación, se tuvo que hacer acá toda una obra de minería, por así decirlo, para que el hueco que quedó abajo de la habitación se pueda aprovechar, ¿sí?, para hacer un taller barra lavadero, ¿sí? Bueno, esto fue parte de la ampliación que se hizo más o menos un año después de haber hecho la casa, que fue solamente los 2 dormitorios, el baño y la cocina, living, comedor. Y después, con ayuda de sponsors, como ya les mencioné, se hizo esta ampliación. Es una habitación chiquita donde vienen las visitas, aunque también viene algún gato a hacer su postoperatorio después de la castración. Es algo normal acá en esta casa. Para mencionar, sí, ya las montañas se ven poquito, estamos un par de metros más abajo, pero ya la vista es otra, ¿sí? La sierra se ve a través del bosque nativo que tenemos en nuestro patio. Acá pusimos un aire porque lo teníamos de antes, lo trajimos de la mudanza, y ayuda porque acá no hay ningún tipo de calefacción en esta habitación, entonces el aire no es por el calor, es para calefacción. Estos huecos se aprovechó el lugar que quedó debajo de la casa, ¿sí?, porque estas paredes ya estaban, ¿sí? Sobre estas paredes se sostiene la casa arriba, solo que llegaba, no sé, hasta por acá, y se excavó y se niveló el suelo para poder tener una habitación de 2,40 metros de alto. Esta parte también ya estaba, ¿sí?, hasta por acá, es el taller, y esta pared sostiene el dormitorio de arriba, y este techo es lo que nos sirve de terraza, ¿sí? Entonces se agregó esto, fue bastante más costoso que si lo hubiésemos planeado antes, ¿sí? Se agregó este bañito, acá ya no entró el bidet, ya que la ampliación se planificó para poder conservar este árbol de espinillo, ¿sí? Entonces estábamos limitados por los metros cuadrados, ¿sí? Entonces bueno, ya esta es una ducha más chiquita. La bajada de agua caliente acá es otra, ¿sí? Entonces si yo abro el agua acá no me afecta al baño de arriba. Acá, por la distancia de la casa de al lado, no se podía poner una ventana por una reglamentación que hay, así que ojo con las reglamentaciones, y solamente se colocó una ventana, ¿sí? Y de todos modos esta parte se usa ocasionalmente. Acá también se aprovechó el hueco que quedó abajo de la casa, o sea, este cuadradito está abajo de nuestra cocina, ¿sí? Entonces se aprovechó este hueco para tener espacio de almacenamiento. Entonces, tanto arriba como abajo, yo podría decir que todo lo que no nos salió ideal es por la limitación de metros cuadrados, ¿sí? Como conclusión, puedo decir que lo más importante, que es la forma de conservar el calor y aprovechar el sol, nos salió bastante bien, porque la verdad es que gastamos poco en calefaccionarnos. Creo que es de lo más importante para que la casa sea eficiente y ecológica, por así decirlo, más allá de que no la hicimos de materiales
ecológicos, pero es algo duradero. ¿Por qué la hicimos de material tradicional cuando hay otros materiales que son más ecológicos y también bastante eficientes? Bueno, en nuestro caso la casa la empezamos a pensar y a proyectar cuando todavía vivíamos en Buenos Aires y sinceramente no conocíamos mano de obra especializada y por eso nos inclinamos por materiales tradicionales. Bueno, y ahora la pregunta del millón que a muchos les debe preocupar es ¿cuánto cuesta construir una casa? ¿Con qué presupuesto debo contar para poder construir una casa? Para eso recomiendo entrar en la página del Colegio de Arquitectos, donde ponen un precio estimado del metro cuadrado construido, terminado, incluyendo los materiales y la mano de obra. Y de ahí para arriba, ¿sí? Porque después hay muchos detalles que pueden variar muchísimo. O sea, en un piso de porcelanato o cerámico se puede gastar entre un monto bastante económico y otro que podría ser el triple o 4 veces más, ¿sí? Lo mismo con un montón de cosas donde realmente los costos pueden variar muchísimo. Tengan en cuenta que en esos valores no va a estar incluidos movimientos de suelo o, como en nuestro caso, que tuvimos que hacer 2 losas, ya que nuestra casa está apoyada en estas paredes, ¿sí? Entonces abajo tiene un encadenado, después se tuvo que hacer esta losa que es el piso, ¿sí? Solamente el baño tiene contrapiso, el resto de la casa se sostiene sobre esta losa y después esta otra losa que es el techo. Entonces ahí se nos fueron mucho los costos y eso no va a aparecer en esos costos estimativos en la página. Nosotros terminamos gastando alrededor de $30.000 en todo, incluyendo el termotanque solar, sin considerar la parte de abajo, menos los muebles que ya los traíamos. Sí, los muebles de bajo mesada y el placar están incluidos ahí también, porque eso lo tuvimos que hacer, pero se podría haber hecho la casa más chiquita, se podría haber ahorrado un montón de cosas y hacerlas más económicas, sí. Es más, por ese costo uno podría comprar una casa hecha, ¿sí? Probablemente sería una casita vieja y que no está hecha a gusto de uno, pero es un dato como para pensarlo, ¿sí? La ventaja por ahí en ese caso es que si uno no dispone de ese monto de una sola vez, entonces a medida que va construyendo y le va ingresando dinero, bueno, lo va desembolsando ahí. Para comprar, en cambio, para comprar la casa hecha, tenés que poner todo el dinero junto. Pero por otro lado, si querés dejar de alquilar, puede ser que te convenga comprar una casita hecha, suponiendo que dispones de ese monto. En el video anterior, donde hablo sobre la compra del terreno, también puse algunos precios de casitas por acá por la zona, de las casitas más económicas que uno puede encontrar. Bueno, hasta acá este video. Si me acuerdo de algo más, lo voy a escribir en la descripción. Si hay algo que no mencioné, les parece importante, lo pueden preguntar en los comentarios y les responderé a la brevedad. Gracias por ver este canal y nos estaremos viendo pronto. Gracias por ver este video hasta el final. Adiós.